Hola, ¿qué tal amigos de su canal Docentes Digitales TV? Vamos a continuar el tema que teníamos pendiente. Ya habíamos hablado de los propósitos, ahora vamos a ver los indicadores de logro y de inmediato vamos a establecer las diferencias que existen entre un indicador de logro y un propósito, de modo que cuando veas la oración, sepas si estás frente a un indicador de logro o si estás frente a un propósito. Vamos a ver su definición, como ya es costumbre. Vamos a ver cómo se definen los indicadores de logro. Dice que son los resultados que se deben demostrar en un determinado nivel de dominio de las competencias. Estos se refieren a aspectos claves de las competencias y constituyen pistas, señales, rasgos que evidencian el nivel de dominio de las mismas y sus manifestaciones en un contexto determinado. Aquí hay varios ejemplos de indicadores de logro. Utiliza correctamente la notación de potencia, expresa la radicación como la operación inversa de la potencia, reconoce y utiliza las propiedades de los radicales, calcula porcentajes de cantidades dadas. Estos ejemplos son del área de matemática, pero no importa, la logística es la misma para cualquier área. Lo que tienes que tener pendiente es el modo de redacción que tienen estos elementos, este elemento de la planificación. No importa en el área, siempre es el mismo procedimiento a la hora de aplicarlo. Bueno, ¿cómo distinguir un indicador de logro de un propósito? ¿Cuál es la diferencia que existe entre ellos? Esta pregunta nos las hemos venido haciendo desde hace un tiempo y llegó el momento de descubrir cuáles son esas diferencias que marcan esos propósitos de esos indicadores de logro. Porque en realidad estos dos elementos de la planificación que son tan importantes, ellos son intenciones pedagógicas, aunque se dice que los indicadores de logro son mediciones que el estudiante debe lograr, el profesor lo estimula para que él logre el indicador de logro, pero al fin y al cabo vienen a ser lo mismo, son intenciones pedagógicas ambos. Bueno, vamos de inmediato a establecer las diferencias que existen entre ellos dos. La diferencia entre un indicador de logro y un propósito la determina el verbo, como ya habíamos venido diciendo, habíamos dado unos tips, unas pinceladas de que la importancia en la redacción de estos elementos la determina el verbo, y así va a ser en casi todos los elementos, exceptuando un poco lo que son los recursos, donde solamente se citan y no importa el verbo, cómo se conjugue, pero en los demás elementos es sumamente importante la utilización y la conjugación del verbo. En los indicadores de logro, el verbo debe ir en tiempo presente, utiliza, expresa, reconoce, calcula. En los propósitos, el verbo debe ir en infinitivo. Ejemplos: utilizar, expresar, reconocer y calcular. Fíjate cómo estos dos elementos solamente se diferencian por una letra que está de por medio en el verbo. En uno el verbo va en presente y en el otro el verbo va en infinitivo, de modo que cuando veas dos oraciones o cuando veas una oración determinada, vas a fijarte siempre en la conjugación del verbo para decir y ubicar si estás presente un indicador de logro o si tiene ante tus ojos un propósito. Bueno, espero y hayas aprendido la técnica de cómo diferenciar los indicadores de logro de los propósitos. Creo que a medida que pase el tiempo y vayas mirando esos indicadores de logro en el currículo, vas a poder establecer esas diferencias de una manera más apropiada. Depende de ti y del desarrollo que tenga, la destreza que puedas tener a la hora de planificar con propósito o planificar con indicadores de logro. Siempre el currículo dominicano va cambiando. Ya pasamos en el área en media, ya pasamos
por esa etapa de utilizar los propósitos. Es posible que lo usemos más adelante, quién sabe. Ahora estamos trabajando con indicadores de logro, que son los que llevan al estudiante a conseguir, o mejor dicho, a poder completar sus competencias. Vamos a ver ahora los contenidos. Te cuento que los contenidos lo han venido cambiando de la planificación. Antes los contenidos eran el pilar de la planificación y los maestros se fijaban bastante en esos contenidos y se preocupaban mucho en dar los contenidos y que el estudiante se memorizara esos contenidos. Por eso los contenidos ahora en la formación por competencia, estamos planificando ahora por competencia, esos contenidos se trasladaron hacia el final de la planilla de la planificación, destacando de esta manera de que los contenidos no son lo más importante. Lo más importante es lo que pueda realizar el estudiante con esos contenidos. Por eso los contenidos ahora en la planilla, que la vamos a ver al final de este curso taller de identificación, esos contenidos se trasladaron al final de la planificación. Siguen teniendo su nivel de importancia, son los mediadores del conocimiento, pero no son lo más importante. Lo más importante es lo que puede hacer el estudiante con esos contenidos. Vamos a leer la definición de contenido. Implican los conceptos, procedimientos, actitudes y valores que debe integrarse para que el estudiante sea capaz de actuar de manera eficaz y autónoma en contextos y situaciones específicas determinadas por la competencia. Existen tres tipos de contenidos: los conceptuales, procedimentales y actitudinales. Como dijimos al principio de este curso taller de la identificación de los elementos de la planificación, los contenidos conceptuales se refieren a conceptos, son títulos o subtítulos que colocamos ahí. Cuando veas un título, cuando veas un subtítulo, debes saber que te estás refiriendo a un contenido conceptual. Los procedimentales son acciones que se realizan de esos textos, de esos conceptos y esos títulos y subtítulos que colocamos en los conceptuales. De ahí se derivan los procedimentales. Es como una cadena y todo debe ir enlazado. Pero te cuento que los contenidos procedimentales son acciones, son hechos que realiza, que redacta el maestro, pero que a su vez eso lo va a realizar el estudiante. Más adelante vamos a ver cómo se redactan cada uno de ellos para que puedas distinguir cuando te están hablando de un contenido conceptual o de un contenido procedimental. Son bastante fácil. A veces se confunde un poco el maestro con los contenidos procedimentales y las estrategias de enseñanza. Así que ten mucho cuidado y esté pendiente, porque aquí vamos a explicar cómo debe ir redactado uno y cómo debe ir redactado el otro. Los contenidos actitudinales no tienen ninguna dificultad, son actitudes, acciones que realiza el estudiante y el maestro plasma en su planificación de acuerdo a la actividad que está desarrollando, cómo debe comportarse ese estudiante dentro del aula y que le sirva en un futuro ese modo de comportamiento que lo va a hacer un profesional íntegro. Bueno, ejemplos de contenidos conceptuales hay varios. Aquí vemos varios títulos y subtítulos: número entero, opuesto, operaciones con enteros y propiedades, orden de las operaciones y signos de agrupación, potenciación y propiedades, radicación y propiedades, en fin, un sinnúmero de títulos y subtítulos que son los que se manejan en los contenidos conceptuales. Aquí vemos los contenidos procedimentales. Quiero detenerme un poco aquí para explicarte. Vamos a ver algunos ejemplos: identificación de los números enteros,
lectura y escritura de números enteros, representación de los números enteros en la recta numérica. Si te fijas en la terminación del verbo, el verbo por lo regular en los contenidos procedimentales terminan en ción. Y esa es una característica que tienen esa es una característica que tiene este tipo de contenido. Siempre por lo regular van a terminar en ción. Sin embargo, hay verbos que no pueden terminar en ción y pues vas a tener que escribirlo en presente. Por ejemplo, lectura y escritura de números enteros, no hay forma de que puedan terminar en ción y los escribimos en tiempo presente. Pero la redacción de un contenido procedimental siempre debe llevar esa identificación, siempre debe terminar en ción para que pueda ser explícito e identificado como un contenido procedimental. Bueno, esa es la forma de redactar ese tipo de contenido y esté pendiente de cómo se redactan, porque es muy importante la terminación del verbo a la hora de redactar cada uno de estos elementos que vamos a ir citando. Aquí están los contenidos actitudinales, no tienen ningún tipo de problema, son fáciles de identificar porque se refiere a actitudes. Vamos a leer algunos de ellos. Disfrute del trabajo en matemática, interés por crear, rigurosidad, flexibilidad y originalidad, perseverancia, valoración, interés, siempre se repite mucho, interés, que el estudiante tenga interés por lo que aprenda, valora, respeta, todas esas actitudes que debe tener una persona íntegra, lo vamos a redactar en nuestros contenidos actitudinales, que también lo trae el currículo y simplemente hay que transcribirlo, aunque hay áreas donde debemos redactar, como el área técnica, entre otras áreas. ¿Cómo identificar un contenido conceptual, procedimental y actitudinal? Bueno, los contenidos conceptuales se usan básicamente conceptos, ya lo habíamos dicho, básicamente títulos y subtítulos. Aquí vemos otros ejemplos: operaciones con enteros y propiedades, potenciación y propiedades, notación científica, entre otros. ¿Ves? Aquí simplemente debes tener en cuenta el modo de redacción de cada uno de esos contenidos. Inmediatamente tú empieces a redactar y tenga presente estas definiciones de redacción de cada uno de esos elementos, no va a tener ningún problema. Los procedimentales, como habíamos dicho, terminan en ción, identificación, comparación, ubicación, resolución, indican el hacer, es donde los estudiantes van a realizar alguna tarea determinada. Muy importante la terminación del verbo aquí en los contenidos procedimentales. Y por último, ya vemos los actitudinales, que hemos hablado un poco de ello. Indican el modo de comportarse que deben expresar los estudiantes. Por tal motivo, los verbos utilizados son de emociones o sentimientos. Emociones o sentimientos es el modo de comportarse que debe exhibir, que debe aprender el estudiante. Bueno, aquí hay unos cuantos ejemplos: disfrute del trabajo en matemática, valoración del trabajo en equipo, interés por comunicar ideas, respeto por las opiniones de los demás, entre otros. Bien, ya puedes ver cómo se redactan cada uno de los contenidos. Son los mediadores del saber, no son lo más importante, pero sí los contenidos el maestro debe dominarlo a plenitud para que pueda tener el control de el aula en diferentes situaciones que se dan, porque hay estudiantes que a veces manejan al maestro si el maestro no tiene cierto dominio de esos contenidos. Hay que tener un poco de cuidado con esa parte, porque a la hora de examinar, a la hora de evaluar, tenemos que demostrarle al estudiante que sabemos esos contenidos
y que podemos crear actividades para nosotros evaluarlo a ellos con propiedad. Bien, hemos llegado a la parte final de este tutorial. En el próximo tutorial veremos las estrategias. Vamos a diferenciar las estrategias de enseñanza de las estrategias de aprendizaje, y también vamos a hacer algunas acotaciones sobre las actividades de evaluación que son sumamente importantes a la hora de la redacción, y es el maestro quien debe redactar esas actividades de evaluación. De modo que esté pendiente, suscríbete al canal para que puedas aprovechar el próximo tutorial que sigue, que son las estrategias. Nos vemos en un siguiente tutorial. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.